Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y todas. Señor presidente del Gobierno de la Región de Murcia, consejeras, señorías, la lucha por lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres es una lucha de siglos que sigue más que vigente en la actualidad. Y esa lucha, además, ha sido el mecanismo que ha permitido que esas desigualdades que sufrimos las mujeres hayan dejado de estar silenciadas y, además, que haya gobiernos que pongan en marcha políticas para acabar con ellas. Una lucha que ha permitido visibilizar la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo, la violencia machista, y que ha permitido también que esa violencia se combata desde los poderes públicos. La historia del feminismo, señorías, es la historia de mujeres valientes que se alzaron contra el orden establecido por considerarlo injusto contra la mitad de la población, mujeres que abrieron camino rebelándose ante una estructura social que discriminaba y que aún discrimina a las mujeres. No ha sido fácil, señorías, lograr los derechos de los que gozamos las mujeres en la actualidad y queda muchísimo por hacer aún. Y es más, es que a día de hoy todavía nos encontramos en la situación de tener que pelear por consolidar derechos que creíamos más que superados. Además, no se puede separar la consolidación y la lucha por esos derechos de la lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres. A menos derechos, más desamparo frente al modelo tradicional que coloca a la mujer en una clara situación de discriminación y desventaja con respecto a los hombres, relegándola a papeles que de una manera u otra suponen un sometimiento a la figura patriarcal. Señorías, en nuestro país la aprobación de la Ley Orgánica 4/2001-2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género supuso un revulsivo en todos los sentidos y, además, se consolidó a su entrada en vigor como un modelo a nivel internacional. De hecho, España fue premiada en Ginebra con una de las menciones de honor del Premio de Políticas de Futuro que ONU Mujeres y la Unión Interparlamentaria conceden a las políticas y a las leyes que tienen como objetivo pelear por acabar con esa violencia que ataca a mujeres y niñas, una violencia que además califican como una de las formas más extendidas de vulneración de los derechos humanos. La mencionada Ley Integral, junto con la Ley 7/2007 de 4 de abril para la igualdad entre hombres y mujeres y de protección contra la violencia de género de la región de Murcia, a pesar de las dificultades y de las carencias con las que esta ley surgió, son los dos instrumentos legales de los que nos hemos dotado para luchar contra la violencia machista que atenaza la vida y la libertad de las mujeres. El 15 de noviembre del año 2016, señorías, fue un gran día para nuestro país. Dábamos un paso importante, un paso de gigante, diría yo, en la erradicación de la violencia machista. Ese día, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley nacida de la unión de dos proposiciones no de ley, una del Partido Popular y otra del Partido Socialista, mediante la cual se instaba al Gobierno central a promover la suscripción de un pacto de Estado en materia de violencia de género por el Gobierno de la Nación, las comunidades autónomas, las ciudades con estatuto de autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias, un pacto que siga impulsando políticas para la erradicación de la violencia que se ejerce contra las mujeres como una auténtica política de Estado. El Congreso, en su sesión plenaria de 28 de septiembre de 2017, aprobó sin ningún voto en contra el informe de la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de género. Por su parte, la Comisión de Igualdad del Senado decidió el 21 de diciembre de 2016 la creación de una ponencia que estudiase y evaluase en materia de violencia de género los aspectos de prevención, protección y reparación de las mujeres víctimas, que analizase la estrategia para poner en marcha ese pacto de Estado y que analizase los aspectos también a reformar de la Ley 1/2004. En septiembre del año 2017, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad el informe de la violencia de estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género. Aquí en nuestra región creo, señorías, que también hemos dado pasos muy importantes en el mismo sentido, pasos que finalmente no pudieron plasmarse en una firma conjunta de los cuatro grupos parlamentarios por la cerrazón del Partido Popular a eliminar determinadas cuestiones que suponían un ataque directo y frontal a derechos más que consolidados de las mujeres de determinadas iniciativas del Gobierno regional. Ya hemos dicho al principio que consideramos que los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia que se ejerce contra ellas no pueden ser considerados departamentos estancos, sino un todo en la lucha contra las desigualdades a las que nos encontramos sometidas y cuya máxima y última expresión
es la violencia. Aún así, el trabajo creo sinceramente que mereció la pena y sentó las bases de lo que deben ser las políticas contra la violencia de género en nuestra región, señalando el camino que cualquier gobierno, sea del signo que sea, debe recorrer a lo largo de los próximos años en esta lucha. Un camino, por cierto, radicalmente opuesto al que nos tuvo acostumbrados el Partido Popular en sus años de gobiernos de mayorías absolutas, especialmente a partir del año 2010, cuando los recortes efectuados por el Partido Popular a todos los niveles encontraron su mejor caldo de cultivo en las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia machista. Contamos, por lo tanto, señorías, con un buen acuerdo y mucho avanzado a nivel regional y contamos con un gran acuerdo político y social a nivel nacional. Un acuerdo que ha dejado una cuestión que ha dejado de ser un asunto privado, la violencia machista, para convertirse en una cuestión de Estado. Un pacto más que necesario ante los datos escalofriantes que seguimos conociendo con respecto a esta lacra. Según la última macroencuesta sobre la violencia de género realizada por el Ministerio de Sanidad e Igualdad, el 12,5% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia de género alguna vez en su vida, lo que en términos absolutos supone 2,5 millones de mujeres en España. El 2,7% de las mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia en el último año. El 64% de los hijos e hijas de víctimas presenciaron los episodios de violencia, pero solamente el 28,6% presentó denuncia. Y a pesar de estos datos demoledores que explican por sí solos la necesidad de esas políticas específicas, también hay otros datos que van indicando que vamos avanzando, como que el 77,6% de las mujeres víctimas han conseguido salir de la violencia de género o que el 45% han acudido a algún servicio de ayuda médica, social o legal. Sin embargo, y a pesar de estos datos, a pesar de la evidente utilidad de la Ley Integral de su reconocimiento a nivel internacional, a pesar del importante proceso de toma de conciencia social que se ha producido en nuestro país con respecto a la violencia contra las mujeres y el gran obstáculo que esto supone para la convivencia democrática, a pesar de todo eso, a día de hoy existen fuerzas políticas que intentan llevar a cabo una demolición de toda la estructura de prevención, atención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género y para ello cuentan con la complicidad de partidos políticos dispuestos a laminar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Como si 983 mujeres asesinadas desde que tenemos datos y una media de 150.000 denuncias anuales por maltrato no fueran razones más que suficientes para rechazar y aislar a quienes sin tapujos hacen del machismo su bandera política. Como si el hecho de que la región de Murcia encabece semestre tras semestre las tasas de violencia de género con una media de 14,3 denuncias por cada 10.000 habitantes, como si esto no fuera con ellos. Y aún así se permiten hablar de denuncias falsas, posicionarse radicalmente en contra del Pacto Nacional contra la Violencia de Género, contra las leyes de igualdad o contra las leyes de protección sobre la violencia machista. Señorías, el compromiso de las fuerzas políticas con la democracia y con el Estado de Derecho exige un compromiso firme y rotundo con la vida y con la libertad de las mujeres, un compromiso firme en pro de una política sostenida para erradicar la violencia que se da contra ellas. No podemos y no debemos poner en peligro ni su presente, ni su futuro, ni el de sus hijos e hijas. Así lo exige la sociedad y, en particular, así lo exigen las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas, esas que algunos se atreven a llamar chiringuitos subvencionados, organizaciones que de manera altruista y comprometida pelean día a día por conseguir eliminar esas desigualdades que nos amenazan a las mujeres y que saben que para avanzar en esta materia es imposible hacerlo sin un compromiso político y social unánime para colocar en la agenda política la lucha contra todas las formas de violencia que se ejercen contra las mujeres. Por todas estas razones, se hace necesario redoblar esfuerzos contra la violencia de género, mantenerla como prioridad política y democrática, aislar a los violentos y a quienes les dan cobertura política y exigir que se refuerce el sistema de protección para las mujeres víctimas y se desarrollen todos los recursos y medidas que se contemplan en el Pacto de Estado en materia de violencia de género. Y sin trampas, señorías, no nos vale que ese Pacto de Estado esté dotado con 200 millones de euros y de repente un Gobierno cuyo partido lo ha firmado en unos presupuestos generales del Estado incluya solamente 80 millones de euros, supeditando los otros 120 a cuestiones de financiación autonómica. Así no, señorías, así no.
Y no cabe tampoco la posibilidad de sucumbir a determinadas exigencias de algunos partidos políticos por un puñado de votos. Creemos que no todo vale. Señorías, la inmigración no tiene que ver con la violencia machista. Los hombres no tienen la indefensión que tenemos las mujeres porque no los matan por el hecho de ser hombres. La violencia machista no es violencia familiar. Y estos son todos supuestos que han sido asumidos en un momento u otro por el líder actual del Partido Popular. Aquí, señorías, no caben las medias tintas. En esta lucha o se está o no se está. O se está con las mujeres o se está en contra de ellas. O se mantiene ese pacto político y social o se pacta con quienes quieren eliminar ese pacto. O se está con quienes buscan la derogación de la Ley de Violencia de Género, el aborto cubierto por la sanidad pública, las listas paritarias que nos permiten a muchas de nosotras estar hoy aquí, o se está con las mujeres para que dejen de matarnos, o se está con Rebeca, con Leonor, con Romina, con Stephanie, con esa mujer de 95 años asesinada en una residencia de ancianos por su marido, con Rebeca, con Rosa, con Kelly, con Rosa María y con la última, Sheila, por nombrar solamente a las mujeres que ya han sido asesinadas en lo que llevamos de 2019, o se hace lo que se ha hecho siempre, callar y, de paso, con nuestro silencio, condenarlas al olvido y condenar al olvido a las que vendrán detrás. Creo que tenemos derecho a conocer la postura de todos los diputados y diputadas de esta Cámara. Las mujeres de la región de Murcia tienen derecho a conocer la postura de todos los diputados y diputadas de la Cámara. Nosotros tenemos claro dónde estamos. ¿Dónde están ustedes, señorías? Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Casalduero.